siquiera no tenía un dolor, o sea, intenso. Apenas fue flujo. Solo a la mañana es que tenía como concentradas y sacaba las flemas y de repente me salía una flema y eso y sentía, pero de ahí en fuera ni siquiera me sentía cansado, ni con cuerpo cortado, ni nada. O sea, Esa es la enorme diferencia de los distintos estados orgánicos. No es lo mismo catarro en uno que catarro en otro. De hecho, se dice que hay enfermos, no enfermedades. Enfermos, no enfermedades. O sea, por más que haya dos diabéticos, son completamente distintos. ¿Me doy a entender? Entra en el cuadro de diabetes nada más porque la patología encuadra los síntomas similares y ya. Pero los pacientes tienen un historial clínico que es lo que los hace ser particulares y que su tratamiento sea específico. Por lo tanto, aunque el fármaco sea el mismo, el que se prescribe, tiene que ser prescrito específicamente bajo un historial clínico. ¿Sí? Una persona con sangre sucia que en un momento decide cambiar sus hábitos, empezar a alimentarse higiénicamente, ¿cuánto tiempo puede tardar en limpiar su sangre? Depende del caso, como lo acabo de decir. Lo ordinario, lo probado, lo tradicional, es que 7 años tarda una persona en regenerar sus tejidos. La sangre se regenera muy rápido, pero no los tejidos. La sangre en 3 meses ya es nueva, completamente nueva, completitamente nueva, pero los tejidos no. Incluso hay tejidos que en toda la vida no se van a regenerar, sobre todo si recibieron quimioterapia o radiación. O sea, es algo muy claro que hay que tener en cuenta. ¿Recibiste radiación? Sí, te puedes mejorar mucho tu calidad de vida, pero el regenerado nunca más. Pero aún así, bueno, o sea... Sí, hay que hacer el trabajo que hay que hacer, porque de todas formas nos vamos a morir, con o sin radiación. El punto es calidad de vida y propósito de vida. Cuando uno entiende qué es lo adecuado y qué es lo inadecuado, entonces dices, me arrepiento de lo inadecuado, aunque ya lo viví, lo asumo y ahora puedo vivir con eso tomando mejores elecciones. ¡Qué felicidad haber encontrado la verdad! De eso se trata. y 7 años no es nada comparado con más de 40 años, 30 años Sí, que sí. estuviste intoxicado. O sea, imagínate, 60 años intoxicándote, 7 años, qué barato. Qué barato. Obviamente en un niño nos ocupan 7 años. Es proporcional. Por eso te digo que tradicionalmente, lo que se dice, pero cada caso es muy particular. Hay personas que se regeneran inmensamente fácil porque tienen herencia genética inmensamente buena. Una de las tradiciones naturistas es el diagnóstico por el iris. Se llama iridología o iriología o diagnóstico por el iris. Los músculos estriados son los que tienen la capacidad de contraerse y son con los que hacemos fuerza motriz. Están los músculos lisos, que son los de los órganos internos. Los músculos estriados, pues, se pueden contraer. El iris del ojo es un músculo estriado, pero tiene la forma de un anillo, tal cual, en la zona de color. Cuando hay mucha luz, ¿qué es lo contrario a contraer? Se distiende, se relaja, y entonces la pupila queda un agujerito chiquito y negro, porque la pupila es eso, una ventana. Cuando hay poca luz, el iris se contrae y entonces se abre una gran ventana para que pase más luz. Lo interesante es que ese músculo, que es como todos los demás músculos estriados, no está cubierto por piel y grasa, está cubierto por el cristalino, lo que hace que podamos verlo como en un museo de los músculos. Literalmente puedes ver el iris y ver un músculo estriado recubierto por algo cristalino, y es muy interesante que puedas ver un músculo tal cual. Las rayitas del iris son las estrías del músculo estriado y no son iguales en prácticamente nadie. ¿Han escuchado que es como la huella digital? Lo interesante aquí es que no es que nada más naciste así y ya. Sí, naciste con un tipo de iris, con unas marcas particulares, muy particulares. Lo interesante es que se sigue modificando a través de los años, igual que todos tus músculos. Si te lesionas, si tienes tensión nerviosa, si tienes una mala postura, tus músculos van a empezar a modificar su fisionomía. ¿Me doy a entender? Resulta que viendo el iris de la gente podemos hacer un diagnóstico de sus terminales nerviosas. Súper interesante. Así es como funciona la iridología y por lo tanto no cualquier iridólogo lo hace igual. Cada quien tiene sus propios criterios. Y la verdad es que a mí me da miedo el engaño. Así que yo solamente creo y enseño lo que tiene coherencia. Para andar creyendo locuras, váyase cada quien a su casa. Entonces, el punto es,
Para poder interpretar bien qué significan las marcas en el iris hay que tener cierta lógica básica. Si el tejido está inflamado, ¿qué creen que significa? Inflamación. Terminales nerviosas inflamadas, obvio. Si el tejido está carcomido, con una depresión, ¿qué creen que significa? Desgaste nervioso. Una inflamación crónica que ha generado desgaste. Fíjense, inflamación aguda, inflamación crónica. ¿Qué creen que signifique que el tejido esté decolorado? Es pura lógica científica. Un tejido que está decolorado, imagínense la piel manchada de blanco. Blanqueamiento por ácido. De circulación. Desnutrición, falta de circulación, intoxicación crónica. Exactamente eso significa. ¿Qué más? ¿Qué significará un tejido oscuro, casi negro? Contaminado. Necrosis. Literalmente se puede ver necrosis de un órgano en el iris del ojo, porque también se necrosan sus terminales nerviosas. Y podemos diagnosticar, no siempre, no se ve todo. Es un diagnóstico muy rápido, pero muy efectivo. Y entonces podemos ver cuando hay un órgano extirpado incluso. No siempre, porque cuando hay una anestesia general, la anestesia inhibe la función nerviosa. Entonces, al cortar el órgano, el tejido no lo captó, su terminal nerviosa no lo captó porque estaba anestesiada. Entonces, hay cosas que no se ven, cirugías que no se ven por efecto de los narcóticos. Bien, pero es muy útil. También hay unos síntomas más bien unos signos, estos son signos, que se llaman anillos nerviosos. Una especie de estrías circulares que se dan en este músculo circular. Y es cuando la gente duerme, pero no descansa o se desvela mucho y entonces abre los ojos de repente y está oscuro. Imagínense, tienen los ojos cerrados. La pupila está en su estado normal, el iris también. Y de repente abren los ojos y está todo oscuro. ¿Cuál es el efecto en el ojo? Se esfuerza por ver. Se abre muchísimo, se contrae muchísimo y eso va generando arrugas. Literalmente, cuando de noche la gente no descansa, el iris empieza a arrugarse por la contracción tan violenta que genera en el músculo iridal. Es una cosa bien interesante. En iridología se llama anillos nerviosos. En oftalmología importa un cacahuate. No importa, no significa nada. Así ustedes le pueden preguntar a muchos especialistas qué significa tal signo, pero si no se lo enseñaron, para él no tiene significado. Hay que preguntarle a la medicina social, tiene muchas cosas interesantes. Bien, y hasta ahí. Les he explicado entonces que hay algunos métodos para hacer que la sangre baje, como andar descalzo, que primero va a subir la sangre y puede que dé amigdalitis, pero si siguen descalzos la sangre va a descender. Así que cuando les haga daño, entre comillas, estar descalzos, sigan descalzos. Porque así es como van a generar el ciclo completo de reacciones y sí les va a dar catarro y sí les va a dar amigdalitis, pero resulta que eso es un beneficio, no un problema. A ver, dígame. Entonces no se va a dar nada de... Vamos a hacer que se bañe con agua helada. Agua helada es el remedio. Baños de agua helada. Pero no es remedio, es el método científico. Bien, pero tiene su método. Todavía no se los explico. Sí. Hola, ¿no has dicho esto? No sé si el agua helada, por ejemplo, cuando hay alergia, ¿te ayuda? Si es alergia probada y comprobada, tiene un método muy específico, pero si solamente es una reacción purgativa, que es la mayoría de los casos, sí es aplicarse agua fría y ya. Lo que pasa es que una alergia es una indisposición genética. Casi nadie tiene alergias. O sea, es uno de 1000 casos, yo creo, de todos los que llaman alergias. Todos los demás casos son intoxicaciones crónicas por mala digestión y una reacción ambiental que hace que saques la mugre de tu sangre por la piel y te hinchas. Y ya. O sea, fíjense, lo voy a decir más lento. Una alergia es cuando hay una indisposición genética hacia ciertas sustancias. O sea, comes frijoles que todo el mundo come y aunque a todo el mundo le caigan pesados, esta persona no es que le caigan pesadas, es que la tocan sus labios y se pone como un monstruo. Ahí no es indigestión del intestino, es una indigestión a nivel celular. O sea, es como una reacción tóxica porque las sustancias, las proteínas a nivel molecular, reaccionan con nuestros tejidos vivos como un veneno. Eso es una alergia. Casi nadie es alérgico. Lo que pasa es que la gente vive intoxicándose con unas fantasías en la cabeza y cree que puede vivir toda su vida intoxicándose sin consecuencias. Pasa que a veces desde que nace el niño le dan fórmula y con eso empiezan a intoxicarlo y el niño se estriñe ese día, le da reflujo ese día y a partir de ese día empieza a generar una sangre tan mala que al año ya es alérgico.
No es que sea alérgico, es que tiene una corrupción intestinal severa desde hace un año. Un año. Imagínense el niño de un año, que ya empieza con catarros, sinusitis. Lo único que tiene es una pésima alimentación. Pero solamente le dan fórmula por eso. La fórmula es químicamente nutritiva y ya. Biológicamente incompatible. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Químicamente nutritiva, biológicamente incompatible. Es una fórmula, literalmente, una fórmula de laboratorio con un montón de nutrientes, diseñada para ser nutritiva, no digerible, no digestiva. El niño se va a estreñir. Compruébenlo ustedes mismos. ¿Tiene un niño que tome fórmula? Seguro que cuando le pone, si es que puede, apesta. Un niño que toma leche materna, sus heces huelen a yogur, a leche cuajada. Un niño que toma fórmula apesta. Está podrido de adentro. Y si eso acaba de salir de sus intestinos, dígame, ¿qué sangre están formando? Acuérdense que la sangre se forma de la fermentación de los alimentos. Es la parte central de la conferencia, de hecho. La sangre se forma de la fermentación de los alimentos. No del contenido nutricio de los alimentos, sino de cuando esto se fermenta. Lo que se absorbe pasa directamente por el desconocidísimo mesenterio hacia el torrente sanguíneo, al hígado y luego al corazón, a los pulmones, etc. Pero es absorbido directamente al torrente sanguíneo. ¿Alguna vez han visto? Claro que sí. ¿Han visto las bolsas de basura orgánica, cómo escurren los ácidos fúlbicos, los jugos de la basura? A veces huelen horrible y a veces no. Depende de lo que haya en la basura. Pero cualquiera ha olido esa fermentación de verduras y frutas y cáscaras de naranja, ¿no es cierto? Rarita, pero no es que tampoco apeste, solamente tiene un olor peculiar. Esa es la fermentación de la basura. De algo así se forma nuestra sangre, pero en el intestino. Comemos, ensalivamos, deglutimos, se llena de ácidos gástricos, de enzimas que digieren la proteína, luego de enzimas que digieren los almidones acá del páncreas, luego se fermenta con unos millones de bacterias, de muchísimos tipos de cepas de bacterias, que viven en el intestino delgado. Y de esa fermentación que dura no menos de 10 horas, no menos de 10 horas, imagínensela, puede durar 2 o 3 días, pero no menos de 10 horas, salvo que tengan diarrea. Y van a notar que en la diarrea se pudrió, porque por eso apesta. Esa fermentación bacteriana no es otra cosa que la descomposición de la comida. Para que tengan idea hasta qué grado no nos nutrimos de lo que comemos, sino de la fermentación de lo que comemos, algo muy elocuente. ¿Alguna vez han mordido una manzana y por alguna razón han tenido que sacar el bocado? ¿O han tenido que sacar un bocado de comida cuando eran niños, se acuerdan? ¿O alguien que los quería molestar que hizo una cosa así? Sacarse un bocado apenas recién masticado, dices, guácala, no hagas eso. Oye, pero si es la misma comida. ¿Dónde está lo asqueroso? En que tiene saliva y está molido. Y es que ya huele raro, ¿no? O sea, tú mismo agarra una manzana, muérdela, sácala y huélela. ¿Huele a manzana? No, ya no huele a manzana. ¿Te la vuelves a comer? Si no te da asco, sí. Pero normalmente la gente es media delicada y ya no se quiere comer lo que se acaba de sacar de su propia boca. Porque ya huele raro y si te lo vuelves a meter en la boca ya ni siquiera sabe a lo que acabas de sacar. O sea, ya no sabe a manzana. ¿Alguna vez han hecho la prueba? Háganla, no es nada sucio. Es su propia comida, es su propia saliva. O sea, así con una cuchara esterilizada si ustedes quieren, pero mastiquen, sáquenla otra vez, huélala. ¿Huele a la manzana que te comiste? No. Vuélvela a probar. ¿Sabe a la manzana que te acabas de comer? No. ¿Sabe a lo que te acabas de sacar? Tampoco. Los cambios son tan rápidos y tan radicales que ya no se parece nada a lo que hay en el plato a lo que hay en tu boca. La saliva lo transforma de una manera tan severa, el desdoblamiento químico es tan rápido, tiene tantas bacterias ya, la fermentación ya empezó. Eso es en la boca. Imagínense cuando cae el estómago y se enjuga con ácido clorhídrico y con todas las enzimas que digieren las proteínas, que para eso es el ácido clorhídrico. Comentario entre paréntesis. La acidez del estómago es para digerir las proteínas, así que si comen demasiadas proteínas van a generar mucha más acidez. Así que si alguien tiene reflujo es por eso, entre otras cosas. También pueden tener la Helicobacter pylori, pero ese es más un chivo expiatorio para los malos hábitos que la verdadera causa de la gastritis. Bien, entonces la Helicobacter pylori recibió un premio Nobel de Medicina, no ella, sino el científico que la descubrió y le puso nombre.
porque encontraron la causa desconocida de la gastritis. No era que te atragantaras, no, ¿cómo va a ser eso? Era una bacteria. Entonces, claro que esa bacteria se desarrolla en personas que tienen hábitos inadecuados contra natura. Las bacterias, salvo que sean parásitas, no dañan a los seres humanos, ni a los animales, ni a las plantas. Los parásitos sí. La Helicobacter pylori no es un parásito, es una bacteria patógena que se desarrolla en ambientes tóxicos. El problema, pues, es el ambiente tóxico, no la bacteria. ¿Queda claro eso? Bien. Entonces, cae el alimento al estómago, se enjuga con ácido clorhídrico, se convierte en una cosa completamente impensable, porque eso ya está ácido. Si lo vieras, no te creerías que eso estaba dentro de ti. Sigue pasando, primer segmento del intestino, el duodeno, se llena de un montón de bacterias, y luego sigue un proceso de fermentación en el yeyuno que dura muchas horas. Y ahí se está absorbiendo la fermentación. Fíjense bien, tú estás hecho de la fermentación, de la descomposición de tu comida. Se va absorbiendo, enjugando. Pero en el intestino delgado, el bolo alimenticio o quimo es líquido, es como un licuado. Semilíquido o líquido. De manera que no empieza a formarse el bolo excrementicio o las deposiciones hasta que llegan al intestino grueso. El intestino grueso es el que absorbe los líquidos y ya no los devuelve. ¿Sale? Fíjense bien, ¿eh? El intestino delgado absorbe los líquidos, pero los devuelve. Absorbe y devuelve, porque lo único que está queriendo sustraer son los nutrientes. Tristemente también absorbe un montón de sustancias tóxicas, porque aunque pueda escoger, no es tan fino el filtro de selección, así que se absorbe mucha putrefacción intestinal. Causa primaria del cáncer. Alimentación antifisiológica, según Otto Warburg, Premio Nobel de Medicina hace muchos años. Alimentación antifisiológica, causa primaria del cáncer, porque la alimentación antifisiológica genera descomposición intestinal, que a su vez genera acidez sanguínea, que a su vez genera hipoxia en los tejidos, que a su vez induce al cáncer a las células. Hipoxia es falta de oxígeno. Todas las células cancerígenas son anaerobias. No pueden vivir en presencia de oxígeno. La causa primaria del cáncer es la hipoxia, la falta de oxígeno en los tejidos. Solamente hay falta de oxígeno en los tejidos ácidos. La acidez es lo que nosotros llamaríamos mugre. Así que es falta de higiene fisiológica. ¿Por qué? Por lo que comes. Así de simple. Pero si además de comer mal te circula muy mal la sangre, entonces estás muy enfermo. Si comes muy mal y haces ejercicio, bueno, aguantas. No mucho, pero vas a aguantar. A los 60 años ya vas a tener cáncer, pero aguantaste. Salvo que seas de la generación pasada. Entonces te va a dar el cáncer a los 95. O tal vez no te dé cáncer y mueras de viejo, pero un poco ciego, sordo, lastimado, con alguna úlcera. No sano. Eso es lo que quiero que se entienda. Si tienes malos hábitos, puedes vivir los años que te dé tu genética, pero no sano. ¿Queda claro? Bien, porque la salud es algo que la gente casi no conoce. Así como suena. Salud no es no sentirse mal, salud es sentirse muy bien. Fíjense la enorme diferencia. Es como, yo no soy malo, yo no robo, no mato y no soy joto. Así, o sea, es como que qué pensamiento tan vulgar, pero realmente representa el pensamiento vulgar, o sea, del vulgo, de la mayoría de la gente. La gente buena no es la que no hace daño, es la que hace bien. ¿Me doy a entender? Hay un abismo o dos o tres entre hacer el bien y ser mediocre, no hacer mal. ¿Me doy a entender? Qué grave es la diferencia entre no estar enfermo y estar sano. Sano es el que goza de la virtud y de la vida en todos sus aspectos, intelectuales, emocionales, físicos, sociales, económicos. Enfermo es el que no hace esto. Ella, falto de salud le diríamos. En la medida que no alcanza estos bienes, está falto de salud. Porque salud es la normalidad funcional del organismo. Y tratándose de organismos sociales, intelectuales y espirituales, tiene que haber normalidad espiritual, normalidad intelectual, normalidad emocional, normalidad social, normalidad económica y normalidad fisiológica. Si no la hay, falta de salud. ¿Cómo que normalidad? Normalidad significa que cada parte funcione según su capacidad.
Tienes pulmones que se puedan distender normalmente, llenarse de aire en toda su capacidad, oxigenar la sangre. Eso sería normalidad funcional. Si no lo pueden hacer, hay anormalidad funcional, falta salud. Que se distingue del término de normalidad estadístico, ¿no? O sea, Sí, porque la normal es otra cosa. Si no tenemos el intestino delgado completo, Si ya hubo una cirugía o hay malformación, que son dos cosas, se puede alcanzar la salud hasta donde se pueda según ese estado. Ya no va a ser una normalidad, obviamente. Deben saber esto todas las personas que vienen aquí después de procesos quirúrgicos. Podrían desanimarse después de escuchar lo que es la salud y la normalidad y los daños que ya no se curan. No se preocupen. No creo que muchos aquí vayan a alcanzar la salud total. El propósito de la conferencia no es que salgan de aquí aspirando a un estado prístino y perfecto. Es que estén muy bien informados para que tomen mejores decisiones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay que asumir una lesión de por vida que nos da ciertas condiciones que pueden ser una buena vida, pero que no hay que ignorar. Esas condiciones van a estar ahí. Como que ya no se van a absorber cierto tipo de nutrientes. Si es intestino delgado, va a haber menos nutrición para empezar. Porque todo ese largo del tubo digestivo es el que absorbe los nutrientes. Significa que va a llegar al colon más rápido de lo que debería y por lo tanto la absorción fue un tanto deficiente, depende de cuánto hayan quitado. Además, la lesión en cuanto al corte genera adherencias y esas van a ser zonas débiles siempre. Es una cicatriz, pues. Además, las adherencias a nivel sanguíneo significa mala circulación en esa zona, por lo que si faltara higiene adecuada es el primer lugar donde se va a generar una lesión más grave todavía. Es como donde ya se descosió una tela y le zurces, pues sabes que va a terminar rompiéndose más, aunque la hayas zurcido. Bien, cuando es el intestino es grave, pero cuando es el sistema linfático es gravísimo. O sea, te quitaron un ganglio para ver qué tenía. Ojalá tú lo hubieran dejado ahí y se hubieran quedado sin saber. Porque cuando te quitan un ganglio, cortan una red de filtros de sangre tóxica y entonces, al haber generado un estanco en esa red, generan un callejón sin salida, van a producir una inflamación linfática para siempre. Como quitar las anginas. Quitar las anginas es uno de los errores más comunes de la medicina y todavía se defiende porque